C5N. Hace instantes tuiteó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y lo que dice es: acuerdo FMI primera parte. Estos tweets, que son dos y con dos videos, que en total suman 8 minutos, hablan del informe de la AGN, la Auditoría General de la Nación, sobre cómo se contrajo el acuerdo con el FMI en el gobierno de Mauricio Macri, qué no se hizo, qué pasos se saltearon y debían cumplirse, como por ejemplo preguntarle, y ya la sumo a Irina, al Banco Central si era un acuerdo pagable, si esto podía llevarse adelante sin poner en riesgo la economía de un país por los próximos 100 años. Bueno, la Auditoría General de la Nación, Irina, arma un informe sobre toda esta situación que, insistimos, ahora lo comparte la vicepresidenta en este tuit que están leyendo. ¿Qué tal? Buenos días. La verdad que es muy importante este informe porque, primero, es un aporte fundamental a la causa judicial que duerme el sueño de los justos, ¿no? La causa precisamente sobre cómo se gestó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y qué pasó con esos 57 millones de dólares que entraron al país, ¿no? Hay un dato clave dentro de este informe de la AGN, de la Auditoría General, que a mí por lo menos me impactó. En este préstamo del FMI de 2018, bueno, el resultado es que representó 127 veces la capacidad de endeudamiento de la Argentina. Wow. Ahora, eso, insisto, es lo que ahora comunica la vicepresidenta. Se tendría que haber preguntado, se tendría que haber chequeado antes de contraer semejante endeudamiento. Pau, ¿querés leer el primero de los tweets? Sí, lo que pasa es que es un video de 5 minutos, ¿no? El informe. No, el tweet solamente. Y ahí lo que dice es, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que vas a ver y escuchar en este video de 16 minutos no es la opinión de un partido político ni de un dirigente opositor. Es el resultado del informe aprobado por la Auditoría General de la Nación, que detalla la enorme cantidad de violaciones a las leyes cometidas en el otorgamiento y posterior ejecución del préstamo del Fondo Monetario Internacional. La Auditoría General de la Nación es el organismo constitucional que, por el artículo 85 de la Carta Magna, tiene el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad estatal. Le tomó un tiempo también a la AGN, ¿no? Sacar el informe, algo que había sido, por supuesto, cuestionado por una parte del Frente de Todos, ¿no? Sí. Y de hecho hay denuncia penal. El juzgado es de María Eugenia Capuchetti, casualmente la misma jueza que tiene que investigar qué fue lo que pasó con el intento de magnicidio, y hasta acá no se ha movido demasiado esa causa. Si les parece, compartimos el primero de los videos, dura 5 minutos, pero cuenta todo esta investigación, esta auditoría, y por supuesto relacionado a las consecuencias que hoy sufrimos en la Argentina. Lo vemos. Por primera vez en 30 años y desde su creación, la Auditoría General de la Nación realizó un informe sobre un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Este se originó en un acuerdo stand-by firmado en junio del 2018 por un monto de casi 57.000 millones de dólares. El mismo fue modificado en octubre de ese año, permitiendo aplicar los fondos del préstamo a gastos presupuestarios en general. El acuerdo fue firmado por el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central. Pero, ¿por qué es tan importante esta auditoría? Porque se trató de un préstamo extraordinario y excepcionalmente alto. De hecho, este fue el préstamo más grande de la historia de la Argentina y del FMI, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento de Argentina con el fondo. Pero no solo eso. La importancia relativa del monto del préstamo respecto de la emisión de deuda y de la deuda total acrecentó su vulnerabilidad y aumentó los riesgos derivados de la estructura de la cartera de deuda argentina. Por este préstamo se pagaron comisiones y gastos al FMI por más de 13.000 millones de pesos, equivalentes por ejemplo al 52% del presupuesto del CONICET de 2018 y al 39% del mismo en 2019. ¿Qué se investigó en esta auditoría? Este informe tuvo como objetivo principal evaluar si el acuerdo stand-by se gestionó mediante procesos y procedimientos que aseguren una gestión eficiente y efectiva de la deuda. La AGN evaluó cumplimiento de normas y sanas prácticas internacionales, eficiencia, transparencia y efectividad en la gestión, que exista endeudamiento responsable, impacto en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública. ¿Qué reveló esta auditoría?
El acuerdo fue firmado por el ministro de Hacienda, quien no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública. No se cumplió con el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera, que exige al Banco Central que, en caso de endeudamiento externo, emita un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos. No se cumplió con la norma que exige que los préstamos multilaterales se aprueben por decreto, ni tampoco pasó por el Congreso. No se implementó el procedimiento aplicable para la autorización, negociación, contratación, administración, control, supervisión de los préstamos. La Jefatura de Gabinete de Ministros no intervino en la etapa de negociación, autorización y suscripción del acuerdo con el FMI, a pesar de tener esa función específica. Tampoco intervinieron las áreas técnicas específicas, en especial el Ministerio de Finanzas, que debía gestionar la deuda. El acuerdo no tuvo intervención previa de la Unidad de Auditoría Interna, porque desde la división de los ministerios no existió esa área en relación con la deuda pública. No se pudo encontrar el documento definitivo del acuerdo, dado que existen múltiples versiones del texto del stand-by. El dictamen jurídico se emitió fuera de término y se basó en una norma que no estaba vigente al momento del acuerdo. Cuando se decidió solicitar el préstamo al FMI, el Ministerio de Hacienda no efectuó análisis sobre costos y riesgos financieros, ni de solvencia y sostenibilidad. El proceso de gestión no fue efectivo ni eficiente para rendir cuentas y asegurar la transparencia y el control en el uso de los fondos. Se observaron inconsistencias en los totales informados para 2018 y 2019 en relación con los montos de moneda extranjera subastados provenientes del préstamo del FMI. Casi el 30% de los desembolsos del FMI se usaron para financiar la salida de capitales financieros, en tanto el auditado informó que el 71% se usó para cancelar la deuda. Durante el periodo del acuerdo se observó una salida de capitales considerable y continua. La implementación de las medidas para evitarla fue tardía. Las condiciones relacionadas a moneda, monto y plazo del acuerdo con el FMI aumentaron el riesgo de insostenibilidad de la deuda. En el año 2018, el indicador deuda PBI se incrementó y llegó a representar 84,8% del PBI, valor superado en 2019, cuando alcanzó el 89,4%. Pero entonces, ¿la gestión del préstamo con el FMI fue eficiente y efectiva? La respuesta es no. Los procesos y procedimientos relacionados al préstamo no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda, provocando incumplimientos legales, afectando la prudencia en la administración del endeudamiento y vulnerando la adecuada supervisión del financiamiento. El auditado tomó decisiones sin contar con la debida información en cuanto al costo y riesgo asumidos, impactando en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública. Bueno, ahí está el primero de los videos que posteó hace minutos nada más la vicepresidenta. Un resumen en este video bastante práctico, la verdad, Sí. porque se entiende algo que es muy difícil, que es muy técnico, ¿no? Como es el, bueno, haber accedido a este préstamo del Fondo Monetario Internacional. Hay un segundo tuit, a ver si tenemos para compartirlo, en el que ella también hace una breve introducción y es un video más breve, de unos 2 minutos más o menos. Veamos el segundo tuit de este hilo que escribe la vicepresidenta Pau, Sí. en el que lo que hace es publicar lo que se conoció ayer. Esto es, acuerdo Exacto. FMI, segunda parte. En esta segunda parte, que podríamos titular Cronología de la Manganeta, se detalla cómo los funcionarios de Macri intercambiaron roles y funciones para cometer esta estafa a todo el pueblo argentino. No sé si lo vamos a reproducir, pero básicamente lo que venía diciendo el video era esto, ¿no? Una vez que se toma el préstamo, este préstamo que sabemos un montón de cosas ahora, ¿no? Que fue el más importante de la historia del FMI, que se hizo porque querían que Macri ganara un nuevo mandato aquí en la Argentina. Pero una vez que ese crédito es contraído, con la cantidad de irregularidades que es contraído, se empieza a observar lo siguiente, que es la salida constante de divisas, y dice ahí el video, no se tomó ninguna medida a tiempo para detenerla. La gran pregunta O sea, siempre es la misma, ¿dónde está esa guita? Claro, ellos estaban viendo que la plata se fugaba
y no hacía nada, porque de hecho la estaban fugando ellos mismos. Están imputados los tres, Mauricio Macri, Caputo y Sturzenegger. Esto lo puede decir Irina. Sí, Nunca Nicolás citados. Dujovne también. Y Dujovne. Sí, Nicolás Dujovne también. De hecho, mira, la Procuración del Tesoro, que es querellante, por suerte el Estado es querellante en esta causa, viene insistiendo con que los indaguen, porque realmente en el expediente ya hay un montón de cosas. La Auditoría General de la Nación había hecho un informe parcial que se había conocido en febrero, donde ya podías ver todas estas anomalías. Una primera cuestión es que no había pasado por el Congreso y que no figuraba en la ley de presupuesto, ni siquiera se había blanqueado a través de un decreto, absolutamente nada. Y hay un dato, bueno, que aparece ahora, que ya se venía marcando con anterioridad, hay un montón de documentos sobre este acuerdo. No se sabe, de todos esos documentos que analizó la AGN, ¿cuál es el acuerdo definitivo? Eso es increíble. O Eso sea, es no encuentran, insólito. claro, no encuentran el documento. Es como, che, ¿qué firmamos? ¿No está? No está. No está el papel que se firmó. No está el verdadero, no se sabe cuál es. Es maravilloso, ¿o no? Vemos el segundo video, dura más o menos 2 minutos, mírenlo. En enero de 2017 se dividió el exministerio de Hacienda y Finanzas Públicas en dos: Ministerio de Hacienda y Ministerio de Finanzas. Al Ministerio de Finanzas le correspondieron dos funciones claves: la gestión de la deuda pública y la función de autorizar la operación. En mayo de 2018, el presidente de la Nación tomó la decisión de emprender las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El 7 de junio, concluyeron las negociaciones y 5 días después, el 12 de junio, se firmó el primer acuerdo con el FMI. Los firmantes fueron el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda, es decir, el ministro que no tenía facultades respecto de deuda pública. 2 días después de la firma, renuncia el presidente del Banco Central, quien había firmado el primer acuerdo. Al día siguiente, presenta la renuncia el ministro de Finanzas, se lo designa como presidente del Banco Central de la República Argentina y se pide acuerdo al Senado para la designación, la cual nunca se concretó. No obstante, la designación del ministro de Finanzas como presidente del Banco Central tuvo efecto 3 días después, el 18 de junio, fecha en que se firmó el segundo acuerdo. Es decir, que en un día, al ex ministro de Finanzas se le acepta la renuncia, se lo designa en comisión como presidente del Banco Central de la República Argentina y firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En ese acuerdo el otro firmante es nuevamente el ministro de Hacienda, quien seguía sin tener competencia en materia de gestión de la deuda pública. Recién el 21 de junio de 2018, 9 días después de la primera firma y 3 días después de la segunda, se dicta el Decreto de Necesidad y Urgencia 575/18, que unifica los ministerios y coloca la competencia sobre la gestión de la deuda pública en cabeza del ministro, que ya había firmado. 10 días después de la firma del primer acuerdo, se emite el dictamen jurídico donde, para validar la competencia del ministro firmante, se citó ese DNU 575/18, que no existía al momento de ninguna de las dos firmas y que se publicó el mismo día en que se emite el dictamen. Dado que la deuda pública trasciende las generaciones, se espera que un préstamo de tal excepcionalidad, magnitud e impacto sea gestionado con máxima prudencia, al resguardo de opiniones técnicas que aseguren al menos eficiencia en el manejo del riesgo y eficacia en el cumplimiento normativo. En este trabajo se comprobó que no fue así.